Bienvenidos a este cara a cara de este youtuber con un nuevo Instagramer. ¿De quién se trata? ¿Quién tenemos acá? Pacho O'Donnell. ¿Cómo te va, Pacho? Pero muy contento de que estés acá y Bueno, yo honrado. Esta es tu recibirte en casa, mi este es tu casa, estudio. en el desorden de mi casa. No, me encanta, porque vas pensando y vas revolviendo. Pero Instagramer, Bueno, eso es una broma. No, me pareció que el Instagram podía servir para transmitir algunas ideas, algunos pensamientos. A medida que se van agotando otras formas, por ejemplo, el libro ya es una forma débil de transmitir ideas, pensamientos. O sea, seamos crueles, pero ¿lo estás notando yo, vos como y autor? yo he escrito prácticamente 30 libros y el tema es muy grave, o sea, la gente ya lee muy poco. Hay una doble crisis, la crisis propia del libro que está a competir, desplazado por otra forma. Ayer estuve en el Aeroparque volviendo de dar una charla en San Luis y de que habría 30, 40 personas. Antes veías una proporción leyendo libros, ahora todos estábamos con el aparato, con el celular. Y hay otra crisis que tiene que ver con la crisis económica, que no solo es la falta de dinero para comprar un elemento supuestamente muy superfluo como es el libro, sino también la falta de disponibilidad mental. O sea, uno para leer un libro no puede estar inundado de preocupaciones y de angustias. Así que bueno, pensé que el Instagram puede ser una forma de decir algunas ideas, algunas convicciones que uno tiene y bueno, compartirlas, ¿no? Sí, a veces son de autor, a veces cita a Woody Allen, a veces nos habla de Dorrego, y otras veces son elucubraciones de su propio pensamiento, como la de los espermatozoides, que fue encantadora. Me encantaría que la reitere, porque como ese Instagram dura poquito. Claro, dice que cada eyaculación van 400 millones de espermatozoides. De esos 400 millones, uno le gana a 399 millones 999 mil 999. Entonces yo digo que uno supone que deduce que debe ser el espermatozoide más fuerte, más astuto, más ágil. Y yo digo, bueno, pero y a lo mejor es el que de casualidad estaba al lado de la puerta, digamos. Claro, O sea, porque puede o sea que uno ser. no hereda todas esas virtudes, ¿no? No, no, y eso uno lo vincula a veces con la política y decís, esta persona, ¿por qué está ahí? ¿Porque es la más capaz o porque justo estaba al lado de Justo la estaba, puerta? justo estaba donde se juntaban Pero es interesante el Instagram como una forma... En fin, es una invasión, digamos, de un formato, de una plataforma que es de jóvenes, ¿no? Pero te contaba, por ejemplo, esta cosa que a mí me asombra, ¿no? Vos manejás mucho, ¿no? El tema de las redes y demás. Sos un youtuber consumado. ¡Apa! Mirá vos qué piropo. No, es cierto, pero te contaba, por ejemplo, un video que hicieron unos jóvenes sobre un guión y sobre material mío, que yo tengo mucho material de Che Guevara, porque cuando escribí la biografía de él. Y bueno, fue un video por el cual me dieron el Martín Fierro de Cable. Y hace unos días, curioseando en YouTube, a ver si estaba en YouTube, Claro, tiene 256.000 visualizaciones. mirá vos. Pero que no son muchas, sé que hay muchas más, o sea, debe ser más o menos un video con un cierto nivel de conocimiento. Sé que hay muchísimas, hay cosas que se ven millones y Sí, millones. claro que sí. Pero digo la diferencia entre escribir un libro y subir un video a YouTube es algo extraordinario. Sí, y que aparte no requiere demasiada producción, como sí puede necesitar una película o un libro y demás. Quizás con algo que hacemos así, mira, caseramente, puede tener muchas visitas y llega a mucha gente. Están cambiando los paradigmas. Está cambiando los paradigmas y yo no creo que sea para mal. Por ejemplo, a mí me parece que el celular es un instrumento maravilloso. A Estupendo. mí yo que siempre he sido un tipo bastante tímido, no sé si es tímido, debe ser timidez, es una palabra demasiado débil, pero digamos, siempre he tenido dificultades de comunicarme con el mundo, digamos, ¿no? Y el WhatsApp es maravilloso para felicitar, para preguntar,
para decirle a alguien qué suerte que sacaste un libro, o fui a ver tu obra de teatro, me encantó, o qué bueno que te jugaste por esto. O sea, Y sin interrumpir alguna actividad que esté haciendo. claro, Dejar el mensajito grabado. y sin tener que poner la cara y el riesgo que lo tienen los tímidos paranoicos como yo, de que al otro no le guste lo que le decís, o que no se lo decís suficientemente bien, o que lo agarrás, viste, para cuando hablas por teléfono con alguien, el otro te atiende con una voz. Decís, bueno, lo agarré en pleno acto sexual, o lo agarré en la bañera, ¿viste? Claro. Pero evidentemente, Claro. en cambio esto, no, siempre es prudente, tipo lo va a leer. Y estás allí presente, además con la herramienta que ahora tiene el WhatsApp, que enviaste un mensaje grabado, pero al final, uy, no, se lo envié a una persona equivocada, ¿no? Lo borras. Se puede borrar. Lo borras. Nada, es una maravilla. Sí, Quiere decir sí. que la tercera edad nos permite manejar a vos y a mí este tipo de instrumentos, y hay que animar a mucha gente que no le tenga tanto miedo porque son muy útiles. Hay mucho abuelo que no sabe cómo usar el internet. No, Hay que bueno, atreverse. Lo que pasa es que yo personalmente manejo muy pocas de todas las funciones que tiene, por ejemplo, un celular tiene una enorme cantidad de funciones que los jóvenes saben manejar, pero con lo que está... ¿Qué hubiese hecho un San Martino Almirante Brown con semejantes herramientas, ¿no? Que GPS, que le indica por dónde ir, por qué paso ir, el Mira, yo clima. he escrito justamente a raíz de un momento en que me contrataron para escribir sobre la correspondencia entre San Martín y O'Higgins. Y es una correspondencia maravillosa, porque los dos realmente se tenían una estima, un afecto, una admiración. Más allá de ser masones los dos, o sea, de Sí, no, bueno, corresponderse en ese sentido. Eso podía ayudar a la relación, al vínculo, ¿no? Pero, por ejemplo, en los encabezamientos decían mi más querido y amado amigo, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Muy expresivo. Muy, muy, muy expresivo. Y era una correspondencia dramática, porque te imaginas lo que era una correspondencia en aquellos tiempos de guerra y demás. Por ahí, por ejemplo, O'Higgins le dice, por la carta que usted me escribe, me doy cuenta de que no ha recibido mis últimas 3 cartas, ¿viste? O sea, Claro. bueno, por fin he recibido una suya después de 3 años de silencio. Y el otro le dice, bueno, pero le envié a través de tal, o sea, una epopeya, digamos. Claro, Eso, claro, ¿no? comunicarse. Claro, entonces te diga porque ese es un tema así que tenía muy presente. Ahora es bastante más fácil, ¿no? Antes de ir a un personaje que va a ser Pero central en fíjate esta vos que charla, ¿sí? el problema es cómo se ha perdido la epistolaridad y lo grave que es para un investigador histórico, por ejemplo. Sí, Para ustedes un que se historiador. fijan tanto en las cartas. Claro, Ahora, la carta, por ejemplo, de Lavalle a la esposa cuando va avanzando sobre Buenos Aires para derrocarlo a Rosas en combinación con los franceses. Te enterás de todo su estado de ánimo. Ahora no existe más eso, ¿no? bueno, ya O sea, no entramos. existe más el abordaje a la intimidad. No, no. Por eso hay que volver a esas cartas, releerlo, y algo que a mí me ha dado mucho fastidio de estas últimas épocas, de los primeros días de estas últimas épocas, es que el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que vos presidías, ha sido dado de baja. Y eso marca una política. Bueno, eso fue, te diría, 2 semanas después de que Macri subió al gobierno. Claro. El Instituto Dorrego fue formado en noviembre, el 20 de noviembre, el día del obligado de 2011, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su constitución. Y ahí se arreció una serie de ataques, además muy personalizados sobre mí, que fui el presidente, digamos, primer presidente del instituto. O sea, fue tomado como, fue verdaderamente, era previsible, porque la derecha siempre entendió, y además Mitre lo hizo muy inteligentemente, que la historia es un aparato ideológico. Tal es así que cuando se hace la organización nacional, la de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, etc., liberal, agroexportadora, monoproductora, dependiente, tranquilizante, etc., la historia es su basamento ideológico, o sea, ¿no? Cuando Schumwey llama el invento, ¿no es cierto?, de la Argentina. Entonces, cada vez que te metes con la historia liberal, con la historia oficial, la que siempre nos han
enseñado y contado, se produce una reacción muy, muy importante. Han sufrido los grandes pensadores nacionales, ¿no es cierto? Sí, claro. Jauretche, Calabrini Ortiz, Pepe Rosa, el Colorado Ramos, etc. Bueno, cuando nace el Dorrego se produce eso, pero muy, muy intenso, mucho más de lo que yo pensaba. Entonces fue una institución muy difícil de llevar adelante en un clima tan hostil. Inclusive a mí me demostraron fehacientemente que el instituto había sido infiltrado. ¿Ah, sí? Claro, porque fue tomado como algo político que tenía que ser demolido, o sea, era un ataque al gobierno, se suponía, yo creo que en realidad no lo creían, pero que el instituto había sido creado para cambiar la historia argentina y ponerla al servicio de las ideas de los gobiernos Kirchner. Inclusive se decía, gente muy inteligente supuestamente, decía que el objetivo máximo era hacer de Néstor un prócer, ¿no? Un prócer. La cuestión es que, bueno, no fue fácil llevar adelante este instituto, inclusive tuvimos conflictos internos, en algún momento yo propuse su disolución porque todo esto hacía que no fuera por buen camino, y fue Macri el que le volvió a dar su espíritu, porque al clausurarlo, que lo clausuró por las buenas razones, dijo su ministro de Cultura, dijo su secretario de Cultura, que era porque no era pluralista. O sea, que tenía una línea. Bueno, me pregunto qué pluralismo tiene el Instituto Roca, el Sarmiento, el Mitre, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo cerró absolutamente por razones ideológicas. O sea, claro. Lo cerró por lo bueno que tenía el proyecto del Instituto Dorrego. Bueno, yo estaba acá con un billete que ahora no sé, lo perdí, no sé dónde está. Teníamos un billete de 20, el antiguo billete de 20 que tenía guanaco. A Juan Manuel de Rosas, y ahora tenemos un guanaco que lo reemplazó. Es una irreverencia. Pero va en la misma línea de lo que sucedió con el Instituto Dorrego. Es absolutamente, pero además en la misma línea. Después de muchísimo bregar, se logró milagrosamente que una estación de subterráneo se llamara Juan Manuel de Rosas. ¿Sabes lo que hicieron después? No. Le pusieron Villa Urquiza. Claro. De Juan Manuel de Rosas, Villa Urquiza. ¿Podés creer? Es algo extraordinario. Bueno, pero no, todo es esto algo te que demuestra que no es casualidad. Estamos hablando de Urquiza y de Rosas, pero también hablemos de que Rosas vivía acá en el Parque 3 de Febrero, acá enfrente. ¿Cómo no? Y bueno, ¿y ahí dónde está el monumento de Urquiza? Acá. Ahí, claro, está mirando además para ese lado. Muy bien. ¿Dónde llama? vivía Dorrego? ¿En tribunales? ¿Dónde está el monumento a Lavalle? Ahí mismo. En tribunales. O sea, es sanguinario. ¿Cómo se llama la calle sobre la cual daría la Casa de Rosas? Sarmiento. Claro. O sea, ellos es como que hacen popó sobre sus antiguos enemigos. Es una forma de demostrar... La inquina contra Rosas es algo extraordinario. Rosas fue un gran jefe popular, con un enorme predicamento en los sectores populares, tal es así que basándose en ello logró rechazar el ataque de las dos grandes potencias económicas, políticas y además beligerantes, ¿vale? Porque eran Inglaterra y Francia. La OTAN del siglo XIX. Exacto. Que vinieron a invadir después de haber dominado China, vinieron acá con 110 barcos comerciales atrás, 110. Convencidos de que aparecían y se rendían todos, pero no, este gaucho malo, que fue Rosas, decidió que no, que el honor había que defenderlo, la soberanía, que no era una palabrota la soberanía, era algo concreto, pensábamos que eran los albores de la patria, o sea que... y además era importante porque ya habíamos perdido el Paraguay, habíamos perdido Bolivia, habíamos perdido Uruguay por manes de sus adversarios, de los unitarios, que estaban exiliados todos buscando todas las formas de derrocarlo, inclusive estaban arriba varios de los más conspicuos, varios de que son calles y avenidas, estaban arriba de los barcos ingleses y franceses. Y Rosas fue un jefe popular muy importante que trabajó una serie de medidas para favorecer la situación de su mundo. Además fue un protector en la ley de aduanas del 35, él protege las industrias, las protoindustrias provinciales, sí. Pone impuestos a todo. Eso que los unitarios dejaban que entrara todo. Entonces, los ingleses... Eso era lo federal. Claro, claro, ese era el federalismo. Los ingleses
y traían hasta bombachas, cuero, rastas, las hacían en Inglaterra, mucho más baratas por su producción industrial Claro. que acá. Entonces Rosas protegía, esa es una cosa que los ingleses no le perdonaban, protegía las industrias y hizo un gran desarrollo. Por eso, a ver, nos estamos yendo, pero el otro día para Infobae, una pregunta interesante, preguntaba, ¿cuándo se jodió la Argentina? Era la pregunta. Y entonces yo pensé bastante y dije, el 3 de febrero de 1852, Claro. el día de Caseros. ¿Y sabes por qué? Porque en Caseros se enfrenta el federalismo proto-industrial, inclusive protopopulista, diríamos también, o Sí, sea, el de los caudillos, ¿cierto?, sí, sí. contra el centralismo extranjerizante, agrícola productor, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, ya sabemos toda la tradición de Urquiza, el apoyo de Gran Bretaña. Caseros es un tiroteo, o sea, Urquiza le había sacado todo el ejército nacional a Rosas. Había decidido que era el ejército de Entre Ríos y era el ejército que estaba entrenado, armado para la guerra con Brasil, porque Rosas quería, por eso sitiaba Montevideo, Rosas quería recuperar todas las tierras perdidas. Y ahí es donde realmente, bueno, fíjate vos que San Martín, a raíz de la vuelta obligada a la guerra del Paraná, dice una frase extraordinaria, que dice, esta ha sido la segunda guerra de la independencia. Se lo dice Lo a su dice San Martín. interlocutor, que es Guido, claro. La primera guerra de la independencia es la que él libró contra los españoles. La segunda guerra de la independencia es la que Rosa libró contra los ingleses. De allí la admiración y la entrega del sable. Claro, una enorme admiración. Eso es lo que la historia oficial no le perdona, ¿no?, a San Martín. Por eso la imagen que nos da de San Martín es medio de un militarote que sube montañas y gana batallas. Sí, Pero edulcorada. de lo que piensa, nunca te contaron nada. Y fíjate vos que en ese mismo desarrollo del pensamiento del Libertador, uno podría decir entonces Caseros es la segunda caída en la dependencia. Si antes con Colón, con Solís, con Garay caímos en la dependencia de España, en Caseros caemos en la dependencia de Gran Bretaña, que era la potencia de ese momento, pero después será Estados Unidos, actualmente serán los grandes fondos financieros. Es decir, se estructura una Argentina hecha para depender, o sea, ¿no? Y eso tiene homenajes, como te decía. Acá el parque inclusive se llama 3 de febrero, el monumento a Urquiza, el monumento a Mitre y demás. Estamos llenos de monumentos y de calles de toda esta gente que ha demostrado esta dependencia, esta subyugación a la dependencia a las potencias extranjeras. Pero sucede que hay un hombre mal visto en la historia argentina, de la actualidad, llamado Carlos Saúl Menem, que se le ocurre traer a Rosas y hacer un billete donde esté. Ay, qué contrasentido. Ustedes me van a ver menemista. No, pero esto yo lo tengo que reconocer. Menem trae a Rosas y Menem pone un billete, el de 20 con Rosas. Que me explique Pacho esto. Bueno, Menem era un hombre con un sentido, yo creo que hay que pensarlo bastante a Menem, ¿no? Menem, me parece que más allá de sus errores claros y demás, creo que ha cargado con culpas, inclusive que vienen de la época de la dictadura cívico-militar, ha cargado con culpas que en realidad son de la Rúa y demás. El consenso de Washington. Claro, Menem era un hombre de las provincias, o sea, ¿no? Era un hombre del federalismo, aunque luego en su gobierno, quizá como suele pasar con los provincianos cuando llegan a la Casa Rosada, se vuelve muy centralista, ¿no? Pero Menem, por ejemplo, le puso, fíjate vos que en la ciudad de Buenos Aires sigue manteniendo la guerra civil contra la provincia, fíjate vos que no hay calles de caudillos. No. Menem le puso Quiroga a una calle que pasa por atrás de la Facultad de Derecho, pero no hay nadie que viva en esa calle. No, no. Pero no hay calle López, Stanislao López, No. Francisco, un tipo tan extraordinario fue Alejandro Heredia, el caudillo tucumano, no hay, en fin, hay calle Artigas, pero por una cuestión diplomática con Uruguay. Con Uruguay. Pero, y no es central. Y fíjate vos, hay una calle que no está, y que es extraordinario que no esté, que es una muestra del odio de que han sido capaces los unitarios, y es que no hay calle Lucio de Mansilla.
Hay calle Lucio N. Mansilla, que es la que está por acá por Pueyrredón. Sí. Pero no hay calle Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla es un tipo tan extraordinario, autor de La excursión a los indios ranqueles, un tipo claro, que ha sido reivindicado muy especialmente por David Viña, por Ricardo Piglia, un hombre con una importancia política extraordinaria. ¿Y sabes por qué? Porque cuando cae Rosas, el Lucio B. es sobrino de Rosas, pero no era rosista, o sea, nunca participó del gobierno, más bien tendió a estar fuera del país en esa época. Pero cuando cae Rosas, viene todo el ataque salvaje, bueno, que conocemos muy bien, ¿no? Contra los Ezcurra, contra los Rosas, contra toda la familia. Y Lucio B. sale a defender la familia. Entonces hay una anécdota que una vez está en el teatro donde iban todos la clase alta y le tira un guante a José Mármol, que estaba en un palco, que era el autor de Juvenillas. Sí, sí. Que es un libro, Juvenillas, no. De Amalia. De Amalia. Que es un libro hecho para denostar al rosismo, sí. Injuriar, digamos, ¿no? Y fíjate vos, se ve que es un castigo porque este callejero porteño que está tan lleno de traidores a la patria, de parientes de concejales, que no haya una calle de Lucio de Mansilla, ¿no? Hay muchos. Vos escribiste un texto extraordinario, muchas cosas sobre Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido Che. Sí. Y tampoco hay calle. No hay calle, y sin embargo, te robo una frase que dijiste cuando publicaste el libro, unos 15 años atrás. Si hay en algún lugar, en China, en Gran Bretaña, en Corea o en Estados Unidos, donde se quiera luchar por reivindicar un derecho perdido, está la imagen del Che. Bueno, por eso mismo. Claro. Por eso, el Che está muy vivo. Claro. Por eso mismo decís, el Che es un personaje vivo. Los contemporáneos de él, como De Gaulle, Kennedy, Khrushchev, Mao. Sí, hasta el mismo Gandhi. Están todos en la historia, están en los libros, en los documentos. Este está en las calles. Sí. Decís. Está mucho más allá de las camisetas, está en la remera, está en la bandera, la banderola, en las carteles. Los nombres acá, cuando ves una manifestación de los movimientos sociales argentinos, vas a ver la imagen. Está la imagen del Che. Claro. Y Che como dice Galeano, tiene este afán siempre de querer seguir naciendo. Siempre está naciendo. Más lo matan y más nace. Ese es el título del video que te hablaba. ¿Ah, sí? Se llama Che, por si lo quieren buscar. Vamos a verlo. Che, la peligrosa costumbre de seguir naciendo. Porque es una carta que me manda el Che a mí, Galeano, cuando estoy escribiendo el libro sobre el Che. Acá abajo les voy a dejar un link para que lo vean. Yo les voy a dejar un link para si ven es un documental. Che, la peligrosa costumbre de seguir naciendo. ¿Quién lo hizo el documental? Dos muchachos, dos jóvenes, Natalia Bacalini y María Esposa. ¿Pero argentinos, cubanos? Argentinos. Argentinos. Lo hicieron para el canal Encuentro. Para el canal Encuentro. Bueno, lo que te dejó la investigación del Che, ¿qué te dejó después de haber recorrido, haber conocido tanta gente para un libro que recontra recomiendo, que además viene con audios originales, viene con un CD? Pero venía la primera edición, que después ya no. Yo la tengo. Sí. Pito quedará. Un problema que había, creo, era que se lo robaban. ¿El libro? Los libreros. Así que después de considerar. En esa época no se solía volver, viste, ahora en plástico. Claro. En resumen, ¿qué quedó de ese muchacho? ¿Un loco lindo? No, Che, un tipo fantástico. Che tenía una convicción de que su vida tenía que ser jugada por un motivo mayor. Tal es así que cuando eso tenía mucho... Él tiene una infancia muy perturbada por el asma. Entonces él pasa mucho tiempo en la cama, digamos, varios grados de la escuela los tiene que dar libres, y lee mucho, un tipo que ha leído muchísimo. Y él, en ese combate con la muerte que dura toda la vida, que depende de 1 milímetro más, 1 milímetro menos de los bronquios, él se ve que asume la idea de un destino bastante mesiánico, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, en un principio, él quiere curar leprosos. En su primer viaje con Granado, él recorre, que fue la película esa bastante claro, buena, del Diario de Motocicleta de Salles,
ellos recorren leprosarios, van conociendo leprosarios latinoamericanos. Y tocan a gente que nadie quería tocar. Claro, sí, tenía algo, fíjate vos, el Che leía un libro que yo también tenía una cosa que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Era un libro con muchas historias religiosas. Fíjate vos que yo, porque la idea de que uno se iba al cielo si besaba leproso. Mira, yo cuando era chico, o sea, la idea de que besar leprosos era algo... Había algo de místico también en lo suyo. Así que se ve que había algo de él también en ese lado. En el segundo viaje que hace con Calica Ferrer, que vive, es un tipo, un amigo mío, un tipo magnífico, él empieza también, se recibe de médico y va hacia Venezuela, Caracas, donde lo espera un leprosario para trabajar ahí. Pero en el camino se va imbuyendo de todo esto y cuando llega a Ecuador, ahí se desvía. Y va a Guatemala, vive toda la experiencia de los recamientos de Arbenz, se tiene que exiliar, va a México, ahí conoce al hermano de Fidel y a otros cubanos exiliados y finalmente conoce a Fidel y se incorpora, ¿no? Así ya se vuelve... Lo que sabemos. El Che, un hombre de una... Yo viajé por varios lados siguiéndolo al Che, ¿no? Pero es impresionante la gente que lo ha conocido a él, el amor que le tiene, ¿no? El recuerdo que tienen de él. Por ejemplo, como persona cálida, más allá del dirigente por ejemplo, que fue. es un ejemplito que se me ocurre ahora. Por ejemplo, con los campesinos que iba incorporando, porque demostró ser un gran jefe militar, con mucha capacidad. Eran analfabetos, era un país dominado por dictaduras terribles como la de Batista, donde eran miserables, ignorantes, analfabetos, todos, ¿no? Los que conformaban la tropa de la revolución. Y entonces el Che se ocupaba de enseñarles a leer. Entonces le decía cosas: cuando triunfemos en la revolución va a necesitar embajadores, le decía. Y ustedes, si no saben leer, no van a poder ser embajadores. Y entonces te lo cuentan con una ternura, o sea, claro. Pero él mismo les daba las clases. Claro, a la gente del campo, a la gente analfabeta. Claro, sí, claro. Los estimulaba, él le dio una enorme importancia además a la educación cuando fue funcionario en el gobierno cubano. La última del Che, ¿alguna relación con el peronismo? Ya el Che adulto, el Che grande, ¿tenía un cierto respeto que al principio no le tuvo? En mi libro sobre el Che yo hablo de... Te voy a mandar un artículo mío. Él tiene 2 encuentros con Perón. En un documental, no recuerdo si este otro, que también está en YouTube, sobre el Che, yo hablo con Papito Cerguera en La Habana. Papito Cerguera es interesante la historia, era el primer embajador cubano en Argel. Argelia, ¿te acordás de aquella película claro. sobre lo terrible que fue la independencia de Argelia de Francia? De Francia, que fue sanguinaria. Que parecen muy simpáticos, muy culturosos, pero terrible. Sí, claro. Y Cuba ayudó mucho a la independencia de Argelia. Entonces, Papito Cerguera fue el primer embajador. Y lo van a ver Luco y Villalón, 2 personajes del peronismo bastante particulares, con los cuales Perón después no quedó en buenas relaciones. Y lo van a ver a Cerguera para hacer el contacto con el Che, o sea, mirá vos el camino cruzado. Entonces Cerguera va a La Habana para encontrarse con el Che y le cuenta que es cierto y no sabe cómo actuar, porque no sabe si creerle, si no creerle. Y el Che le dice sí, que vaya a verlo a Perón, está exiliado en Puerto de Hierro, y entonces va con la situación y le dice: antes de ir, pasa por mi despacho que te voy a dar algo para que le lleves a Perón. Entonces yo a veces cuando muestro ese video, paro ahí y pregunto: ¿qué le llevó? ¿Qué le mandó el Che a Perón, no? Entonces algunos dicen que el manual de la guerrilla, no sé qué. Lo que le manda es un portafolio lleno de dinero, le manda un portafolio que debe ser con $1 millón más o menos. Porque el Che era funcionario, había creado un ministerio, algo así, un ministerio de apoyo a las revoluciones latinoamericanas. Y entonces, evidentemente, lo que entendió
era que Perón estaba planeando su regreso a la Argentina. Y que necesitaba fondos para Y ello. entonces le manda fondos para que vuelva. Que es el regreso de Perón que se lo paran en Río de Janeiro. Claro. Pero hay un primer intento de regreso de Perón, el Sí, gobierno de Ilia. sí, 64, en el Claro, 64. que lo para en Río de Janeiro. Bueno, él le manda dinero. Es interesante el cuento para financiar. No lo sabía, la verdad que es... Y después lo ve dos veces. Ahí no hay un encuentro pasado, después lo encuentra dos veces más. Uno de ellos me lo cuenta Pavón Pereira, que era su secretario privado antes de López Rega, antes de que López Rega tuviera todo el poder que desarrolló, y que fue su gran biógrafo, digamos, ¿no? Entonces me cuenta que un día estaba ahí en Puerta de Hierro y muy temprano, y ve venir caminando un sacerdote. Y le dice, general, un sacerdote, sí, es el Che Guevara, le dice. Claro, porque Perón tenía prohibido recibir políticos. Claro. Tal es así que Franco casi lo había echado cuando recibió a Allende, el que luego fue presidente de Chile. De Chile. Que entonces era senador y estuvo a punto de echarlo de España. Entonces Che viene disfrazado, y ya con la cara cambiada y demás, cuando está yendo a Bolivia. Y habla, es muy interesante lo que me cuenta Pavón Pereira. Dice que Perón lo recibe, qué sé yo, entonces ahí le cuenta que está planeando un viaje, que está de paso hacia Bolivia, cuando él va hacia Bolivia. Y entonces Perón ahí le dice, no, no vaya, se va a suicidar, no vaya. Y lo que le dice es, no vaya por su asma. Por su asma. Por su asma. Le dice por el asma, pero... Sí, era un eufemismo, un sí. tipo como Perón. Dice, mire, yo conozco ese lugar, es un lugar muy húmedo, usted no va, porque Che va a la selva boliviana, Sí, ¿no? claro. No va, se va a morir, se va a suicidar, le dice. No vaya. Y después se encierran a conversar a solas, que no está Pavón Pereira, y todo resulta muy claro que el Che, que se ha enterado poco tiempo antes de salir de Cuba, que el Partido Comunista Boliviano no lo va a ayudar, como no lo ayuda, no solo no lo ayudó, sino que lo traicionó. Entonces se ve que va a Perón a buscar el apoyo del peronismo. Y Perón evidentemente le dice que no. O sea, seguramente le dice, mire, yo estoy exiliado, mi partido está proscripto, no estoy en condiciones de meterme en un lío internacional. Claro, era muy débil en ese momento. Claro. Ahora, si fuera en la Argentina, ya sería... Ahora me dice, yo le prometo que cualquiera miembro de mi partido que quiera incorporarse a su guerrilla, yo no se lo voy a prohibir. ¿Era la intención venir a la Argentina del Che? Si hubiese triunfado esa guerrilla boliviana, Algunos dicen, el y yo creo capítulo que final que le quedó por escribir. el lugar que elige para instalarse en Bolivia es un lugar equivocado. O sea, no tiene nada que ver con las condiciones que él plantea en su libro sobre el manual de la guerrilla. Y todo supone que en realidad es un lugar que le queda cerca con la frontera argentina. Cerca, pero con toda la selva chaqueña en el Sí, medio, claro. ¿no? Pero más bien la impresión es que él quiere hacer una especie de campamento de formación de guerrilleros para Latinoamérica. Ajá. Y uno de ellos sería, por supuesto, sería la Argentina. ¿Por sí o por no? ¿Fidel le soltó la mano? No, Fidel no le soltó la mano. Lo que pasa es que Che tenía conflicto muy grande con todo el resto del gobierno cubano. Ah, O sea, cuando Estados Unidos le plantea el sitio, el bloqueo, sí. Cuba no tiene otra alternativa que es entrar en la órbita de la Unión Soviética. Claro. O sea que la Unión Soviética, por supuesto, le impone condiciones. Una de ellas es que el gabinete de Fidel está constituido desde el vicepresidente para abajo por adeptos a Moscú, digamos cubanos, adeptos a Moscú, que siguen la línea de Moscú. El Che está en un gran conflicto con Moscú. El Che se ha inclinado mucho más por la política china que por la política rusa. Por otra parte, el Che está creándole muchos problemas internacionales a la Guerra Fría, porque cuando Estados Unidos y Rusia se reparten el mundo, está claro que Latinoamérica es de Estados Unidos. Y él está haciendo ahí una guerrilla marxista que realmente le complica la vida a los acuerdos entre Estados Unidos. Y además, el Che funda o
inevitablemente aparecen los grupos guevaristas que sigue habiendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad. Yo me acuerdo, de verdad, una vez daba una clase en la Facultad de Psicología, mientras afuera se partían la cabeza los guevaristas contra los comunistas. O sea, el Che plantea problemas también porque le quita la exclusividad de la militancia marxista al comunismo, ¿no? Qué lindo es hablar con aparece en alguien. el chenoísmo, el guevarismo. Y Claro. todo, ¿no? Claro. No se habla mucho Entonces- de esto en la entonces, mesa familiar. Fidel no Qué puede bueno es hacer- tener un historiador Fidel no, así. Fidel no puede hacer nada. Claro. No, a ver, sería meterse en un lío internacional tremendo y encima en contra de la mayoría. O sea, el Che ha perdido la interna Claro. política en Cuba, por eso se va. En vez de quedarse como un florero, digamos, como han hecho otros, él cuando pierde la interna sigue su vida de revolucionario. Claro. El gusto de charlar con Pacho O'Donnell lo he tenido siempre, pero esta vez en su casa y con todo el tiempo del mundo. Les recomiendo este libro, que es el de Rosas, que ahora me lo va a firmar, que es el último este. No. Los últimos son los libros que dediqué a Artigas. Oh, y otro Personaje grande. extraordinario. Dorrego, Artigas, Rosas. Me estás nombrando a la gente Y bueno, que... son los caudillos federales. Claro, los caudillos federales, Este, lo grande de Monteagudo, Artigas. Y Monteagudo. qué poco se los nombra, cómo se los quiere olvidar. Claro. Dorrego la gente sabe que es una avenida, nada más, y No, un fusilado. un fusilado. El fusilado, ¿viste Un cómo? fusilado. Güemes, otro personaje extraordinario. ¡Oh! Pero cuando no lo pueden negar, Sí, lo rotulan. Por ejemplo, Güemes es el gaucho que defendió la frontera norte. Ahora, no te cuenta que fue un jefe popular de la Marosca. claro. Que fue... Siendo un hombre de clase alta, Claro. como lo fue Rosas, Como lo fue que era Rosas. un hacendado, un hombre muy Bueno, importante. Rosas era un Ortiz de Rosas. Claro, Un apellidazo en España también. Sí. Claro. Y él se proletariza, se pone Rosas. claro. Se saca el Ortiz y pone Rosas con S. Se Quiere saca decir que está la Z. demostrado en la historia Claro. que hay gente rica y gente poderosa que muchas veces está del lado de la nación, del Claro. lado de la patria y del lado del pueblo. Sí, sí, sí. Güemes, Rosas, yo, ¿Cómo? yo solo me hago cargo yo de esto. Los Kirchner, que eran riquísimos antes de ser Sí, presidente ¿cómo de la no? República. Una ¿Cómo no? familia muy rica, ¿Cómo no? que si bien no tenían peajes, ni líneas aéreas, ni puertos, lo que tenían eran propiedades y cuentas corrientes, pero era gente muy rica y sin embargo Bueno, hacen pero- un giro en la historia. Pero Perón mismo era un tipo que por su condición militar podría haber aspirado a pertenecer a la clase alta de su época. Claro, y no, ¿No? no, No, para nada. no. Bueno, síganlo en Instagram. Yo lo voy a inspirar ahora para terminar esto con una sonrisa. En el próximo que haga, el próximo video en Instagram, va a hablar del día en que la bandera argentina flameó en Los Ángeles. Un día esa ciudad, que hoy conocemos como Los Ángeles, estuvo con el pabellón nacional. Fue nuestra Bueno, colonización. California, exactamente. Sí, sí. Bueno, Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Fíjense, eso es algo que no lo enseña en la escuela, es algo extraordinario. Cuando ves las banderas centroamericanas, sí, claro, sí, son argentinas. claro. Mejor dicho, El son Salvador, derivadas. Nicaragua, A lo mejor son- son franjas verticales, en el medio tiene un escudito, otras son como derivadas, qué sé yo. Pero son celeste y blancas o azul y blancas. Son derivadas porque Bouchard, que es el que toma California, y otros corsarios Sí. argentinos, simbolizaron para los patriotas centroamericanos la rebelión contra España. Claro. O sea, eran los que asistían y veían cómo peleaban y hundían barcos españoles o tomaban como California, ¿no es cierto? Además, entonces tomaron la bandera, además, cosa que a mí no me gusta que la bandera argentina sea celeste, porque celeste era el color unitario. O sea, cada vez que uno ve una bandera celeste, es el color del triunfo unitario sobre el federalismo. La bandera es azul. No sé por qué diablos, escribí un artículo sobre Mira, eso. vos no sabía esto. El- Yo creí que además era porque era la bandera Borbón. Vos viste que los Sí, pero es reyes azul. siempre, es claro, es azul. Es azul. O sea, realmente En el debería G20, ser la borbónica. En el G20 no sé por qué la bandera era azules maravillosas, azules y blancas. El color original es azul. Es el azul. El celeste no es un color heráldico, no existe el celeste. El color heráldico es el azul, el amarillo, el verde. Belgrano
un tipo que venía de la más alta nivel hablando, porque no, que había estado, no sabía muy bien cómo eran los colores de la bandera. Lo que pasa es que cuando ganan los unitarios la celestizan. Claro. Porque el rojo punzó era el color federal, el celeste es el color unitario. Sépanlo. Y para los nenes, con azul se hace la bandera argentina. O sea, la bandera, sí, claro, azul es el color. Y hubo un estudio del CONICET hace 2 años, que tomaron la bandera más antigua que existe, y probaron y reconocieron el CONICET, que la bandera original era azul. Azul y blanco. Bueno. Y es bellísima, si vos no ves una bandera azul y blanco, es muy bella. Es mucho más linda. Y la celeste es un color... Sí, es medio así, débil, lavadito. Débil. Sí, como ellos. Bueno. O sea, unas metidas de pata. Yo tengo unas metidas de pata. Una vez hablaba con Víctor Hugo Morales. Sí. Y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Le dije lo mismo que decía. Digo, porque el celeste es un color feo, ¿no? Y después me di cuenta que este uruguayo, el celeste es el color. Claro, vamos, la celeste. No. Así, esa fue una de mis metidas de pata. Tengo muchas. Gozo del aprecio de este hombre y para mí eso es un lujo, un honor y estar en su casa para hablar de historia, cosas que quise compartir con ustedes. Él me va a propagandizar con los Instagramers que lo siguen y yo con los YouTubers que son ustedes. Síganlo en Instagram porque es verdaderamente interesante. Es Pacho O'Donnell. Es Pacho O'Donnell, así como está. Con las dos O, ¿no? Con las dos, mira, así se escribe. Mira, ¿qué vamos a andar diciendo? Ahí está, ¿ves? Claro. Pacho O'Donnell. Que tengas un buen 2019, Pacho. Gracias, campeón. Muchísimas gracias. Te aprecio, te estimo. Lo sé. Y me gusta la personalidad que tenés y la forma tan propia y tan corajuda en que haces medios. Bueno, de corazón. Pacho O'Donnell. Esa todavía está filmando, pero ahí vamos a posar para la foto. Yo después hago así. O ponemos un rosa, salga, verá. Ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-ba.